Comenzamos la quinta sesión de nuestro seminario sobre fin, libertad y moral en Santo Tomás y hoy cerraremos el capítulo acerca de la antropología dual. Veríamos un poco los requisitos de tipo antropológico que luego vamos a desarrollar a lo largo de todo el seminario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Si recordáis, en la sesión anterior habíamos estado hablando de las potencias intelectivas del alma, potencias intelectivas porque para Santo Tomás estaba el aspecto agente del entendimiento y el aspecto posible. Digamos, ese doble aspecto hacía que hubiera que hablar de dos y por tanto potencias intelectivas en plural. Pero vamos a pasar hoy al otro grupo de potencias que nos interesan todavía más para el campo del fin, de la moral y, por supuesto, de la misma libertad, que son las potencias apetitivas. Lo tenéis esto en los materiales que os he dado desde la página 29 y aquí nos vamos a centrar en una serie de cuestiones, en la primera parte, desde la cuestión 80. Santo Tomás se va a preguntar, en primer lugar, por el apetito en general y la va a explicar, digamos, se va a detener aquí más, de una manera más amplia que lo que ha dicho antes, porque lo de las potencias apetitivas va a ser más importante para el campo de la moral y de hecho veremos luego en la prima secunda, lo estudiaremos con mucho más detalle. Santo Tomás va a profundizar todavía más en el acto de la voluntad, va a hacer un análisis muy detallado de los diversos actos de la voluntad, pero aquí ya da una primera visión sobre las potencias apetitivas, es decir, la tendencia, la búsqueda de algo. Y fijaos que, como sucede en tantas ocasiones, las ideas más importantes las encontramos al principio, en esta cuestión que habla del apetito en general. En el primer artículo nos va a dar el punto de partida, que esto va a estar detrás de todo lo que veamos en el seminario y que tiene mucho que ver con lo que ya comentamos de esta cuestión de la forma y la materia, la noción de información, todo lo que hay de tendencia, lo va a sacar aquí. Fijaos, el punto de partida es que a cualquier forma, o sea, a cualquier determinación, sigue una inclinación y pone el efecto del fuego que tiende hacia arriba o a generar algo semejante. Acordaos de todos modos lo que dijimos, que esto de la inclinación siempre estaba en relación con unas causas. Acordaos, decíamos que para Santo Tomás, en todas las sustancias, los animales, las plantas, hay unas determinadas inclinaciones, pero que dependían del movimiento. Dependían del movimiento de los cielos, y si desaparecía ese movimiento de los cielos, ni plantas, ni animales, ni inclinaciones, ni nada. O sea que, por supuesto que hay que hablar de una inclinación, pero una inclinación no como una fuerza mágica que haya dentro y que impulse hacia no sé qué, sino en relación con una serie de causas exteriores, porque ya digo, si no, no se entiende nada. Entonces, supuestas esas causas exteriores, tenemos, digamos, una inclinación que depende de la forma. Y aquí Santo Tomás va a hacer una distinción fundamental. Dice, el que no tiene conocimiento solo se da la forma que determina el ser propio de algo. A esta forma natural le sigue una inclinación natural que se denomina apetito natural. O sea, cuando no hay conocimiento y ese ente solo posee la forma propia, de ahí se va a derivar una inclinación que se va a denominar apetito natural. O sea, como veis, el principio, la inclinación, tiene que ver con la forma, repito, siempre teniendo en cuenta las causas exteriores. Pero en el que tiene conocimiento, acordaos que lo propio del conocimiento es que, además de la forma propia, se pueden adquirir otras. Entonces, en lo que tiene conocimiento, además de ese apetito natural, su forma es receptiva de las especies de otras cosas, el sentido de los sensibles y el entendimiento de los inteligibles. Por tanto, habrá una inclinación más allá de la inclinación natural, porque ya digo, va a depender ahora de estas otras nuevas formas que has adquirido. Y esta inclinación que va más allá de la inclinación natural es lo que va a pertenecer a las potencias apetitivas del alma, por lo cual el animal apetece o puede apetecer lo que aprehende. De modo que si ponemos una potencia aprehensiva, va a haber también una potencia apetitiva. O sea, es algo muy sencillo. Como la inclinación sigue a la forma, si tú pones una potencia para adquirir nuevas formas,
tendrá que darse una potencia para, por así decir, gestionar esas nuevas inclinaciones. Como veis, son dos cosas que esto pensadlo en cualquier ejemplo. El ejemplo que os pongo siempre típico de la hormiga. Si la hormiga va avanzando y hay una piedra, tiene que captar, digamos, capta la piedra, por lo menos en su aspecto exterior, y adecúa su movimiento a eso que ha captado. Diríamos, la tendencia que posee esa hormiga pues, a moverse para adquirir determinado fin, la comida o lo que sea, se va adecuando conforme a eso que ha recibido del exterior. También luego Santo Tomás va a hacer una distinción en el Ad Tertium, dirá que ciertamente en los animales se da ese apetito que depende de la aprensión, pero es distinto el apetito animal, es decir, la potencia apetitiva del animal que busca algo, del hecho de que cada potencia de por sí tienda a su objeto. O sea, ciertamente en el animal la potencia de conocer va a tender a conocer, sí, pero esto, digamos, no es aquí a lo que nos estamos refiriendo. Eso sería más bien como un apetito natural. O sea que cada potencia tiende a lo que le corresponde. Bien, cuando hablamos del apetito animal, ya nos estamos refiriendo a algo, a apetecer algo, no en cuanto que es conveniente al acto de esta o de aquella potencia. Por ejemplo, la vista tiende a ver o todo el conjunto de la organización digestiva tiende a digerir, sino lo que es conveniente simpliciter al animal. O sea que la potencia apetitiva se va a referir como al conjunto, digamos, buscando el bien del conjunto del animal. Por supuesto, siempre a partir de esos nuevos conocimientos, de esas nuevas formas que ha adquirido. Y esto es lo que, diríamos, lo que va a ser la estimativa o la cogitativa. O sea, la estimativa o la cogitativa te va a decir que tal cosa es conveniente y por tanto el apetito va a seguir a esa, digamos, a esa intención de conveniencia. O sea, acordaos que las potencias apetitivas siguen a las sensitivas, pero cuando hay una indicación de que tal cosa es conveniente. O sea, no es que el mero conocimiento de algo sensible nos mueva, sino el mero conocimiento de algo sensible más, digamos, la estimación de que tal cosa es conveniente. Acordaos que esa estimación en los animales viene por el instinto, en nosotros por la cogitativa, y digamos podemos comparar una serie de cosas y eso lo hace todo más complejo. Pero la idea básica, creo que esta es muy sencilla, es que diríamos a cada forma le sigue una inclinación. Como cuando se da conocimiento se adquieren nuevas formas, habrá nuevas inclinaciones y de esas nuevas inclinaciones se va a ocupar la potencia apetitiva. Bien, esta es un poco la idea básica y creo que es muy importante. En el artículo segundo, Santo Tomás luego va a distinguir el apetito sensitivo del intelectivo porque, digamos, aquí las considera el aspecto, dice, siendo ambas potencias pasivas, luego ya matizará en qué sentido el apetito intelectivo es también activo, pero dice que siendo el apetito, ambos apetitos, sensitivo, intelectivo, pasivo, se deben distinguir por el género de lo que le mueve. En un caso mueve lo aprendido por el entendimiento y en otro lo aprendido por el sentido, lo que os he dicho antes. En un caso adquirimos nuevas formas en el nivel sensible y en otro nuevas formas en el nivel inteligible. Por supuesto, como ya os digo, matizará luego la presentación de la voluntad como potencia pasiva, porque también es activa. La voluntad también se va a mover a sí misma, pero aquí habrá que hacer toda una serie de distinciones, distintas actuaciones de la voluntad, en qué sentido es pasiva, en qué sentido es activa. Pero aquí, diríamos, ahí simplemente se detiene en la distinción apetito sensible, apetito inteligible. Lo que pasa es que, digamos, se encuentra con la objeción, dice, pero bueno, si apetecemos siempre cosas concretas, ¿cómo vas a apetecer algo en general? Por muy inteligible que sea, tú sí tendrás todas esas nociones universales, pero al final lo que buscamos siempre es concreto. Dice que, reconoce que el apetito intelectivo también se dirige hacia cosas singulares que están fuera del alma. Lo que pasa es que se dirige a ellas bajo cierta razón universal, como cuando apetecemos algo, en el sentido de la voluntad lo apetece algo porque es bueno. La razón de bondad es una cosa universal. Una vaca o un animal buscará la hierba simplemente porque es bueno para él y la verá simplemente hierba, conveniente para mí, basta. No tendrá la razón universal de bondad en ninguna cosa de estas.
Y también pensad, por ejemplo, que se podría dar un odio universal a todo el género de los ladrones. No solo es que rechaces a este ladrón, a este otro o a este otro, sino que rechazas a todos los ladrones en general, con lo cual, como veis, una potencia apetitiva puede también tener un objeto universal, al menos de manera indefinida, todos los que cumplan tal condición. Y, por supuesto, el apetito intelectivo puede apetecer, puede desear bienes inmateriales, que no aprende el sentido. La ciencia, las virtudes, eso podemos apetecerlo y eso el sentido no lo aprende. Bien, esto sería la cuestión octogésima, que ya os digo, ahí el punto fundamental es que a la forma se sigue una determinada inclinación. Por tanto, como hay diversos niveles de adquisición de formas, tendremos diversos niveles de inclinaciones. Creo que la cosa es sencilla. Y luego va a tratar en la cuestión 81 el apetito sensible o sensualidad. El término sensualitas proviene de San Agustín, o sea, más bien propiamente el adjetivo sensualis, porque creo recordar que así la voz neutra sensualitas, así como abstracto, no sé si creo que San Agustín lo utiliza solo una vez, lo que utiliza más veces es sensualis. La idea es que cuando se habla de un acto, de una fuerza aprehensiva, no se entiende un movimiento, pues se perfecciona en que lo aprendido esté en el que lo aprende, luego se parece más a un reposo que a un movimiento. El sentido corporal sería más bien como un preámbulo al movimiento de la sensualidad. O sea, aquí lo que dice Santo Tomás es que sensualis parece que nos habla del sentido, pero el sentido sobre todo es un conocimiento, una forma de conocimiento. Lo que pasa es que ahí dice Santo Tomás, sí, pero si de ese conocimiento luego se va a seguir una tendencia o una inclinación, pues lo podemos llamar sensualitas. Es un poco digamos esto para justificar la terminología agustiniana. Lo que pasa es que dentro de esta tendencia, que depende de lo que hemos adquirido por el sentido, ya había una distinción que Aristóteles presentaba con mucha claridad, y es el aspecto concupiscible y el aspecto irascible. Y viene a decir que en las cosas naturales corruptibles no se da solo una inclinación a seguir lo conveniente y apartarse de lo nocivo, sino también a resistir lo que corrompe y, digamos, hacer frente a los impedimentos. Entonces dirá que como el apetito sensitivo es el que sigue a la aprehensión, tiene que, por así decir, bifurcarse o dividirse. Por una parte va a buscar, digamos, la parte concupiscible, se va a inclinar a conseguir lo que es conveniente, según el sentido, y a rechazar lo que es nocivo. Digamos, busca una cosa que es conveniente y lo que no es, digamos, lo que no es conveniente lo deja. Una vaca come la hierba que es conveniente y deja aquella que no le es conveniente. Pero pero encontramos también lo irascible. Y aquí sería como la resistencia, algún tipo de oposición a lo que ataca y a lo que hace daño. Si tal animal se ve atacado, encuentra una serie de inconvenientes, tiene que resistir frente a ellos. Eso sería lo que Santo Tomás, tomando el término de Aristóteles, denomina apetito irascible. Santo Tomás explica que ambas cosas no se pueden reducir sin más a un único principio. El mismo Santo Tomás advierte que el animal muchas veces se mueve contra la inclinación concupiscible y a favor de la irascible para rechazar los contrarios. A veces los animales hacen cosas que evidentemente no son agradables para ellos para rechazar algo que les puede hacer daño. Y también a veces las pasiones del irascible parecen repugnar las del concupiscible. Por ejemplo, ante una gran concupiscencia, pues de la comida o de la sexualidad, disminuye la ira. Hay una gran ira, pero ante una pasión de esto que es lo agradable al sentido, esa ira disminuye. O viceversa, si disminuye lo otro, puede aumentar la ira. También el irascible sería como la defensa del concupiscible. O sea, como veis, están relacionados uno con otro, pero no se pueden identificar. Dice que el irascible se levanta contra lo que impide lo concupiscible. O sea, se levanta contra lo que impide lo conveniente, que es justo lo que apetece el apetito concupiscible. Por eso dirá que en realidad las pasiones, esto lo veremos, Santo Tomás dedica una parte amplísima, interesantísima a las pasiones, ahí esto lo presenta con muchísimo más detalle, dice que las pasiones del apetito irascible siempre comienzan en el concupiscible y vuelven a él.
Hay un ejemplo muy sencillo. En las peleas de los animales dice básicamente son por cosas concupiscibles, o por los alimentos o por la sexualidad. Hay un deseo de eso que es concupiscible, para defenderlo, para conseguirlo ante problemas, pues vienen las luchas de unos con otros y luego, digamos, ya se disfruta de aquello que se ha conseguido. O sea que, como veis, esta distinción que provenía de Aristóteles responde a multitud de observaciones. O sea, hay una búsqueda de lo que es más conveniente, de lo que es adecuado de manera inmediata para ese animal, ahí estaría lo concupiscible, pero también hace falta una defensa, un rechazo de aquello que le ataca, de aquello que lo quiere destruir o de aquello que le impide conseguir eso que es concupiscible. Esta es un poco la distinción entre irascible y concupiscible. Aquí se va a plantear Santo Tomás alguna cosa que es importantísima para todo el tema de la moral, porque nosotros evidentemente también tenemos ese apetito, pero ¿estos apetitos en nosotros obedecen a la razón o es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la razón? Porque sí, nosotros tenemos un apetito de este nivel sensible y un apetito superior, que es la voluntad, pero ¿obedecen o no? Santo Tomás va a decir que estos apetitos respecto a la razón obedecen a la razón en cuanto a sus mismos actos, porque dice que el apetito sensitivo en los animales es movido por la estimativa, mientras que en el hombre depende de la cogitativa. Yo os he dicho que para que en el animal se dé, digamos, como que se despierte ese apetito, hace falta que tal cosa sea percibida como conveniente a ese animal. Si no, digamos, no, una vaca ve una hierba que no es conveniente para ella, pues no, tiene que percibir la hierba más, diríamos, esa valoración completamente particular de conveniencia. En nuestro caso de eso se ocupa la cogitativa, que por eso se llama razón particular y da esas intenciones particulares, que tal cosa es conveniente o buena para mí. Lo que sucede es que a la razón particular le corresponde ser movida por la universal, como de las proposiciones universales se concluyen conclusiones singulares. De ese modo tú puedes decir que la razón impera al apetito concupiscible e irascible, y como confirmación práctica explica que muchas veces frente al apetito de la ira eso se puede mitigar mediante consideraciones universales o ante el temor, ante, digamos, apetitos así muy vehementes, uno puede buscar otra consideración mucho más amplia y como que ese apetito quede en parte sedado. Y respecto a la voluntad, porque aquí hemos visto la razón, en qué sentido la razón puede ocuparse de los apetitos y en el caso de la voluntad dice que en los animales, como no hay voluntad, hay instinto, al apetito concupiscible e irascible inmediatamente le sigue el movimiento. La oveja, al ver el lobo, huye, porque no hay nada superior a ese apetito que lo controle. O sea, simplemente tiene la estimativa, es ver el lobo, automáticamente lobo inconveniente, salir corriendo. Lo que pasa es que en el hombre no se da inmediatamente el movimiento según el apetito sensible, sino que tiene que intervenir el imperio de la voluntad, que es un apetito superior y que por lo menos debe consentir aquello que le viene de otros apetitos inferiores. Lo que pasa es que inmediatamente Santo Tomás precisa en el Ad Secundum, y también con terminología aristotélica, que el dominio del alma sobre los afectos, sobre las pasiones, se parece más a un dominio político que a un dominio despótico. Fijaos, respecto a los miembros del cuerpo, tú decides levantar una mano y la levantas. Bien. Sin embargo, con respecto a lo concupiscible e irascible no es tan sencillo, porque estos apetitos dependen de la imaginación y del sentido. Acordaos que habíamos dicho que cuando hay una nueva forma hay una tendencia. Entonces, cuando hay formas de tipo sensible, por la imaginación o por el sentido, se da esa tendencia, que con frecuencia se puede o contraponer a la razón, se puede oponer a la razón, porque cuando se siente o se imagina algo deleitable, pero la razón ve que tal cosa no es conveniente. Por eso, pueden obedecer a la razón, pero no de una manera inmediata. Por eso se dice que es un dominio político. En un dominio político se entiende que el gobernante tiene que gobernar a sujetos, cada uno de los cuales tiene su propia autonomía. Dominio despótico quiere decir que hay un déspota y que ha anulado a todo y que trata a la gente como si fueran animales. Entonces ahí el dominio es completo, mientras que si es un dominio político, diríamos, hay que ver cómo voy poniendo yo orden en esos apetitos. Y
el Ad Tertium recuerda un poco esto cómo sucede. La razón puede hacer que se formen determinadas imágenes de la virtud imaginativa que influyen en esos apetitos. Tú, ante la visión de determinada cosa, pues, no sé, un pastel riquísimo que te lo quieres comer, pero la razón dice, ojo, que no te va a sentar bien. Entonces tú puedes pensar, imaginar otras cosas, porque diríamos la imaginación, el olor del pastel te está trayendo al pastel, pero la razón pues puede presentar otras imágenes de, pues no sé, una imagen de desagradable, de que te vaya a dar una enfermedad y lo vayas a pasar mal en el hospital y ya, digamos, un poco como que se modera ese apetito del pastel. Bien, con esto, como veis, hemos visto el nivel este de apetitos sensibles, que luego fijaos que todo el tema de la virtud, en el caso de las virtudes que se ocupen del apetito concupiscible, que será fundamentalmente la templanza, y del irascible, que será fundamentalmente la fortaleza, diríamos será cómo la voluntad puede ir poniendo orden dentro de todo ese grupo de pasiones. De eso se ocuparán las virtudes, pero por eso era tan importante apuntar ya aquí estos apetitos y lo verá luego con mucho más detalle en la parte de las pasiones que estudiaremos más adelante. Lo que pasa es que la voluntad propiamente este ya es el apetito intelectual, el apetito inteligible, la búsqueda de cosas, esa tendencia que sigue a partir del conocimiento intelectual, no del conocimiento sensible. Aquí os explico que los diversos actos de la voluntad los trata con mucho detalle en la prima secunda, y ahí lo veremos con detenimiento, pero ya aquí en la cuestión 82ª nos ofrece como una visión de conjunto que merece la pena. Ante todo, va a recordar que la voluntad, nosotros tenemos voluntad, que es un apetito inteligible, y que la voluntad, algunas cosas las apetece de manera necesaria. O sea, necesariamente queremos algunas cosas. Y esto lo va a explicar. Santo Tomás nos va a decir que hay varios tipos de necesidad. Hay una necesidad que proviene de un principio intrínseco. Si decimos, por ejemplo, que lo compuesto se corrompe, es necesario que lo compuesto se corrompa, pues por un principio extrínseco. O que los ángulos de un triángulo sumen dos rectos. Se entiende en geometría euclídea. Eso es una necesidad natural. Pero también puede haber una necesidad por un principio extrínseco. Por ejemplo, la necesidad del fin. Si para cruzar el mar necesitas un barco, para ti es necesario usar el barco. No porque el barco te importe mucho, tú lo que quieres es llegar a la otra orilla de ese mar. Pero como el barco es un medio necesario, diríamos que ahí se dará una necesidad de fin. Usar el barco es necesario en necesidad de que es el único medio para alcanzar ese fin. Eso se llama necesidad de fin. Y hay otra que es necesidad por parte de la gente, cuando alguien es obligado por un agente y no se puede resistir, necesidad de coacción. Dos personas agarran a otro y le sacan fuera de una sala, por ejemplo. Ahí es una necesidad de coacción bastante clara. Santo Tomás dirá que de estas tres necesidades, de estas tres cosas que hemos dicho, ¿cuál se puede dar en la voluntad? Obviamente no se va a poder dar la necesidad de coacción, porque aquí Santo Tomás hace un argumento. Dice, así como algo es natural cuando sigue la inclinación de la naturaleza, es voluntario cuando sigue la inclinación de la voluntad. Como algo no puede ser a la vez natural y violento, tampoco puede ser voluntario y coaccionado. Si a alguien le están sacando dos personas arrastrándole de una sala, pues evidentemente no es que sea voluntario. Otra cosa es que tal persona lo aceptara interiormente, pero entonces ya estamos en otra cuestión distinta. Ya simplemente serían dos que le ayudan porque él no puede andar. Pero si una persona no quiere salir de esa sala y dos le agarran y le sacan, obviamente ahí tienes una coacción y eso no puede ser voluntario. Lo que pasa es que sí puede darse en la voluntad la necesidad del fin. Si el fin querido solo se puede alcanzar mediante un medio, es necesario, es preciso querer ese medio. El ejemplo que os he puesto antes, si tú quieres cruzar un mar, es necesario para ti alquilar un barco, comprar el pasaje del barco o lo que sea. Y también podría darse en la voluntad, y de hecho se da, la necesidad natural, porque dice que igual que el entendimiento se apoya por necesidad en los primeros principios, así por la voluntad por necesidad se apoya en el fin último, que es la bienaventuranza. Santo Tomás va a emplear siempre esta comparación. El fin está respecto al operativo, a los medios,
cómo los primeros principios están en relación a las conclusiones que sacamos en lo especulativo. O sea, tú para alcanzar el fin te hace falta unos medios, eso en el campo del operativo, mientras que en el campo de lo especulativo tú partes de unos primeros principios para sacar unas conclusiones. O sea que en ese sentido, la bienaventuranza, ya lo veremos con detalle, la bienaventuranza en general la busca todo el mundo. O sea, todo el mundo necesariamente quiere ser feliz. No hay nadie que no quiera ser feliz. Otra cosa es que unos pondrán la felicidad en el dinero, en los placeres, en los honores, en Dios, en lo que sea. Ahí ya, diríamos, veremos cómo se entiende esa felicidad, pero todos necesariamente quieren la felicidad. Con lo cual, la voluntad, al menos en la búsqueda de la bienaventuranza, ahí hay un acto necesario, porque todo el mundo necesariamente busca la felicidad. Y las cosas que son necesarias para otras, es lo de la necesidad del fin, también se pueden dar en la voluntad. Otras cosas, por supuesto, el resto, que son muchísimas, no serán necesarias. Por eso va a decir Santo Tomás luego en el artículo 2 que no es que todo lo que quiera la voluntad lo quiera de manera necesaria. Y aquí de nuevo pone un paralelismo con lo del entendimiento. Si nos encontramos con una proposición contingente, una proposición que puede ser o puede no ser, su negación no supone la negación de los primeros principios, porque no hay una relación necesaria y absoluta entre esa proposición y los primeros principios. Y por eso el entendimiento no asiente necesariamente en esos casos. Donde encontramos una, no sé, pensad, tal persona va por la calle y le cae una teja encima. Eso, ¿cómo sacas tú esa conclusión a partir de otras cosas? Hay tal cantidad de factores que eso es algo completamente contingente, no es una cosa que puedas prever. Con lo cual, si a ti te preguntan, Juan va a salir por la mañana, digamos, va a salir de paseo, le cae una teja. Evidentemente, el que Juan salga de paseo y el que le caiga la teja no es que haya una relación necesaria entre ambos fenómenos, porque puede salir de paseo perfectamente y que no le caiga a él la teja. O sea que, diríamos ahí, entre esas dos proposiciones no tenéis una relación necesaria. Entonces, en la voluntad hay algunos bienes particulares, muchísimos, que no tienen conexión necesaria con la bienaventuranza y la voluntad no los quiere necesariamente. Otros bienes sí tienen esa conexión necesaria. Por ejemplo, como que el hombre esté unido a Dios, en lo que consiste la bienaventuranza. Lo que pasa es que antes de que se nos muestre por la visión de Dios que Dios es completamente necesario para la bienaventuranza, la voluntad no establece necesariamente su fin en Dios ni en lo que tiene que ver con Dios. Porque en este mundo, diríamos, eso no lo vemos con claridad. Por supuesto que algo podemos conocer, la fe nos lo dice sin temor a equivocarnos, pero uno puede decir, no, pues para mí la bienaventuranza es estar de viaje todo el día porque me lo paso bomba. Claro, el problema es que eso al final, digamos, con eso no vas a conseguir la felicidad última, pero digamos, como tú en este mundo no ves con claridad que eso sea mejor que lo otro, en gran medida porque no quieres verlo, luego entraríamos en todo el tema de la ignorancia, si depende de otra, digamos, depende de algún afecto de la voluntad o depende de una mala elección o lo que sea. Ahí ahora no entramos, pero como veis hay multitud de bienes que aunque tengan incluso una conexión necesaria, si tú no la ves, pues no los vas a elegir. Con lo cual, digamos, hay multitud de cosas en las cuales no se da necesidad por parte de la voluntad. De hecho, luego en el ad primum recuerda que en efecto la voluntad siempre tiende a todo bajo la razón de bien, pero la razón de bien es múltiple, no está determinada de manera necesaria a una única cosa. Por eso, la posibilidad de la voluntad se da respecto al bien universal y perfecto. La voluntad busca pues ese bien que es el bien mayor, la bienaventuranza, pero por eso no queda atada a un bien particular. Porque tú puedes decir, bueno, sí, esto es un bien particular, pero a lo mejor otro bien particular me ayuda más a conseguir el bien último o lo que sea. De todo esto, ya digo, nos irá saliendo con más detalle en los próximos capítulos. El artículo 3 se hace esa pregunta si es superior el entendimiento o la voluntad y dirá que, bueno, dependerá. Para algunas cosas es superior el entendimiento, para otras la voluntad. De hecho, el artículo 4 explica en qué sentido la voluntad mueve al entendimiento. Si hablamos de mover a modo de fin, el entendimiento mueve a la voluntad, porque al fin y al cabo
el bien del entendimiento, que es el conocer, es objeto de la voluntad. La voluntad siempre busca el bien. El que el entendimiento conozca, ese es un bien para el entendimiento, y en ese sentido la voluntad le mueve. Digamos, la voluntad va a mover al entendimiento, o sea, en ese sentido, digamos, sí, o sea, es que he puesto aquí, la mueve como fin, sí, o sea, el entendimiento mueve a la voluntad como fin, cuanto que va a presentar a la voluntad toda una serie de cosas pues, que tiene que buscar, que establece que son buenas, etc. O sea, que en ese sentido, por lo menos digamos, en esta parte, Santo Tomás va a insistir en que el entendimiento mueve a la voluntad como fin en cuanto que le presenta pues, los objetos que va a tener que buscar, y va a decir que tal objeto es bueno, es conveniente o lo que sea. Lo que pasa es que si entendemos a modo de agente, la voluntad es la que mueve al entendimiento y a todas las fuerzas del alma. No es que mueva directamente a la parte vegetativa, porque tú no puedes decidir cómo digieres, pero a las potencias sensitivas y hasta un cierto punto, y digamos, a las otras potencias igual. En la prima secunda, ya lo veremos, Santo Tomás profundizó más en esta cuestión, porque debido a los averroístas, que decían que la voluntad siempre seguía necesariamente al entendimiento y que por eso no había libertad y que estábamos determinados, Santo Tomás recordará sí, la voluntad sigue al entendimiento, la voluntad tiene un aspecto de pasividad, pero fundamentalmente la voluntad es activa, la voluntad se va a mover a sí misma. Ya veremos de qué manera, y con detalle lo trataremos esto más adelante. Pero aquí lo que está diciendo es que ciertamente, en un sentido, el entendimiento mueve a la voluntad, pero también la voluntad mueve al entendimiento. Y en última instancia, la voluntad se va a mover a sí misma. En el artículo 5, lo que va a hacer es excluir que la voluntad tengamos que hacer la división concupiscible e irascible, porque como el objeto el objeto al que sigue la voluntad como potencia tiene esta razón común del bien, no se distingue por diferencias especiales contenidas bajo ella. Igual que decíamos que la potencia visiva no se especifica por lo blanco o por lo negro. El apetito sensitivo, como no percibía la razón común de bien, sí se diversificaba entre lo deleitable y conveniente a la naturaleza, por una parte, y lo que debe ser rechazado por hacer daño, por otra. En cambio, como la voluntad se refiere al bien bajo la razón común de bien, igual que en el entendimiento no hay una diversidad como la de los sentidos, pues tampoco en la voluntad hay una diversidad entre lo irascible y lo concupiscible. Bien, y con esto llegamos ya a la cuestión 83ª, donde Santo Tomás habla del libre albedrío, concretando un poco lo que hemos dicho antes de la voluntad. La voluntad no busca todo con necesidad, en aquello que no busca con necesidad es en lo que tenemos el libre albedrío. Santo Tomás dice que esto forma parte de la fe, pero para comprenderlo vuelve otra vez un poco a esta cuestión de que la tendencia sigue la forma. Dice que los entes sin conocimiento no actúan por ningún juicio, mientras que los animales actúan por un juicio, pero no es un juicio libre. La oveja ve venir al lobo, juzga que debe huir y automáticamente sale, por el instinto natural. En el caso del hombre, el juicio no procede sin más de un instinto, sino de una collatio, de una comparación de la razón, que puede buscar cosas diversas. Ante el lobo que viene, pues automáticamente te sale huir, pero también la razón puede decir, busca un palo y líate a palos con el lobo en cuestión, o súbete a un árbol, en fin, o agarra una piedra y tírasela. O sea, ahí puede haber, digamos, diversas formas de actuación. Como se trata de cosas contingentes, Santo Tomás explica que la razón tiene el camino abierto a cosas apuestas, como en silogismos dialécticos, que puedes salir de ahí de varias maneras, o persuasiones retóricas, puedes dar diversas comparaciones para conseguir, no sé, que alguien compre un frigorífico o que alguien compre un radiador. Las cosas en particular que pueden hacerse son contingentes, y por eso el juicio de la razón no está determinado a algo único. Ya habíamos dicho que cuando se trata de un medio absolutamente necesario, claramente ahí, para cruzar el mar tienes que subirte a un barco, no es que puedas cruzar el Atlántico a nado, con lo cual, digamos, ahí te hace falta el barco, el avión o lo que sea. Pero en otra multitud de cosas, pues puedes elegir entre una diversidad enorme de medios. Y en el Tertium aclara
que para que tengamos libre albedrío no hace falta que el hombre sea la causa primera. Esto nos va a salir más adelante. Por supuesto que en un cierto sentido la voluntad se mueve a sí misma, pero no es que tenga que sustituir a Dios. Todas las causas voluntarias y libres dependen de Dios, y la moción divina no elimina la libre voluntad. Acordaos que este es el lío que armó la ínclita Compañía de Jesús en el siglo XVI y XVII, con esto de que es que si Dios interviene sobre la voluntad, se pierde la voluntad. No, mire usted, Dios es trascendente y actúa de tal manera que no se pierde esa libertad. O sea, la moción divina no elimina la libre voluntad, y necesitamos siempre la moción de la causa última. Por supuesto, respecto a apetecer la bienaventuranza, no hay libre albedrío. O sea, tú no es que puedas ser libre de elegir o no elegir ser feliz o no, no, tú necesariamente quieres ser feliz. Ahora, la cosa está dónde pones tú esa felicidad o qué pasos vas dando tú para esa felicidad. El artículo segundo simplemente es una cosa terminológica. Dice que sí, libre albedrío parece que es algo que nos habla de un acto concreto, pero no es que haya una potencia que sea el libre albedrío. O sea, si consideras como una potencia el libre albedrío es la voluntad, sería el uso de la voluntad. Tampoco el libre albedrío es un hábito. O sea que el libre albedrío de por sí es un acto, un arbitrium, un acto concreto, pero te refieres a la potencia de la voluntad, que es la que lo realiza. Por supuesto que lo que es el libre albedrío se sitúa en el campo de lo apetitivo. O sea, propiamente el libre albedrío es la elección. Elegimos algo y elegir tiene que ver con el apetito. Por supuesto que hace falta antes un concilium, un arbitrium, una determinación, pero lo propio del libre albedrío es que se elige, o sea, se acepta esa determinación, pues que viene del entendimiento práctico. Esto de todos modos, ya digo, lo veremos con más detalle en la parte, luego, o sea, conforme avancemos. Fijaos que esto también es claro en Santo Tomás. La elección y el libre albedrío, como veis, se va a dar sobre todo en aquellas cosas que son medios para el fin. Es decir, para tal fin, ¿qué medios puedo elegir yo dentro de aquellas cosas que no son necesarias? Aquí es donde va a intervenir el libre albedrío. Esto tiene razón de bien, qué medio es adecuado para alcanzar el fin. Todo el bien depende del fin. Luego, esto es algo que tiene que ver con el apetito. Lo que pasa es que, como os he dicho antes, no es una potencia distinta de la voluntad, es la misma voluntad en cuanto que elige. Y Santo Tomás dirá que igual que hemos dicho que el entendimiento es la misma potencia en cuanto que se fija en los primeros principios y en cuanto razona, pasa de unas conclusiones a otras, en el caso de la voluntad es algo parecido. La voluntad sobre todo busca el bien, quiere el bien, pero tiene que ir dando una serie de pasos. En esos pasos es donde estaría esa elección, apetecer algo en razón del fin. Y aquí, acordaos siempre esta idea de que la conclusión en el campo, o sea, en el campo del conocimiento, tenéis que, hay la relación principio-conclusión, fin-medios en el campo de la actuación. O sea, si tú hablas de lo especulativo, tienes los primeros principios y las conclusiones. Si tú estás en el campo de lo operativo, tienes el fin y los medios para alcanzar el fin. Con ocasión de esta cuestión, recordamos que la raíz del libre albedrío es precisamente la razón, o sea, esa capacidad del alma que puede volver sobre sí misma, que por tanto puede conocer de una manera universal, y si no, no habría libertad, O sea, por eso, esto es una cosa que se resumió muy bien en aquellas famosas 24 tesis tomistas. Se decía que ciertamente la voluntad sigue el último juicio práctico de la razón, pero es la voluntad la que hace que ese juicio práctico sea el último y no sigas deliberando y dando más vueltas. Con esto diríamos que da claro que la voluntad tiene un carácter activo sin caer en voluntarismos o en irracionalismos. Fijaos cómo lo resumió digamos, la tesis 21 venía a decir esto. Y Santo Tomás, por ejemplo, en el De Veritate explicaba lo siguiente. La razón y la voluntad son ciertas potencias operativas, pero ordenadas entre sí, y considerando de manera absoluta, la razón es previa, aunque mediante la reflexión la voluntad se hace previa y superior en cuanto que mueve a la razón. Y os digo que la cosa es muy clara. La voluntad va a seguir el último juicio práctico, lo que dirá tú ahora tienes que hacer esto porque es lo mejor para ti, pero el que te detengas en ese último juicio depende de la voluntad, porque la voluntad podría querer seguir dando vueltas, considerando más cosas y que así cambiara ese juicio último. O sea que, como veis,
la voluntad sigue a la razón en el último juicio práctico, pero es la voluntad la que ha hecho que ese último juicio práctico sea precisamente el último. O sea que, como veis, diríamos, la voluntad, por supuesto, tiene un aspecto pasivo, en cuanto que sigue a la razón, pero tiene un aspecto activo porque ella misma es la que controla a la, digamos, la que controla a la razón. Obviamente, si tú tienes un planteamiento cientificista que todas las leyes de la naturaleza son un absoluto geométrico, ahí no habría ni libertad, ni contingencia, ni nada. En cierto modo, la división entre la res cogitans, el campo de la libertad cartesiano, y la res extensa, que daría el determinismo. Descartes quería salvar ese problema, pero según avanza el estudio científico de las ciencias cognitivas, esta solución saltaría por los aires. Lo que pasa es que ya habíamos visto que ese determinismo absoluto es un sueño, eso no existe. En el mundo lo que se da fundamentalmente es una contingencia de la cual conocemos algunas cosas y que tiene unas ciertas regularidades que podemos formular como leyes, pero no es que haya un absoluto geométrico del cual depende todo. Y por supuesto tampoco hace falta, como ha hecho ese jesuitismo trascendental, decir que no, es que realmente la libertad solo se da en ese campo trascendental de la apertura al absoluto, la opción fundamental, todas estas cosas, y diríamos las determinaciones concretas, el que tú elijas una cosa u otra, eso ya hay que ir al psicólogo, eso ya será si tú tienes tal trauma o tal cosa, o sea, eso ya dependerá pues de multitud de determinismos psicológicos. Esto, aunque aquí lo he simplificado mucho y lo he ridiculizado un poco, es lo que está de fondo en Runner y en gran medida en algunos planteamientos de Rula. Está muy de moda en todas estas cuestiones de del discernimiento vocacional y todo ese tipo de cosas, pero dependen de ese planteamiento de que hay una captación de un horizonte trascendental y atemático en el cual está dado todo y gracias a la cual somos libres. No, ya os dije que esto era una cosa completamente absurda, un conjunto de contradicciones. El que quiera pueda ver algunos materiales en esta misma página de Academia sobre el tema. O sea que para el tema de la libertad basta simplemente que planteemos correctamente la cuestión de la información, el aspecto espiritual del hombre, y saber que nuestra libertad es limitada, no es absoluta, pero no se puede entender como una autoconciencia al modo cartesiano. Simplemente os termino aquí. Recuerdo que hay en la bibliografía os cité este artículo del padre Sullivan, un dominico, no el Sullivan, ¿no? Un jesuita que escribió sobre cosas de fundamental, ¿no? Esto es un dominico del Angelicum, tiene un artículo muy interesante sobre respuesta de algunas objeciones que se plantean al tema de la libertad. Bien, pues vamos a terminar ya, que nos hemos extendido un poco más de la cuenta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.